Amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal de Ángel MG. Como pudimos ver todos, Portugal es el campeón de la Nations League después de ganarle en penaltis 5-3 a España y después de haber empatado en los 120 minutos 2-2. Claramente la mayoría ponía favorito a España, como es normal, yo lo he dicho ya en varios videos y lo mantengo. Para mí seguramente ahora mismo son la mejor selección del mundo ahí junto con Argentina, ¿no? Que se tienen que poner porque son los actuales campeones del mundo, pero sí, Portugal logró esa hazaña que muchos no creían. Yo confié como siempre, en el bicho, en el GOAT, pero gracias al nivel que tiene esta Portugal y a los jugadores que es de muchísima calidad, ha surgido esta duda. ¿Portugal realmente podría ser candidato para el Mundial del 2026? Obviamente no digo que lo sea como favorito, pero que sí lo sea como uno de los candidatos, porque obviamente, como yo ya dije, para mí los favoritos pues son claramente Argentina y España. España, que viene de ganar Juegos Olímpicos, de ganar la Nations League 2023, de ganar la Eurocopa 2024 y de ser finalista y subcampeón pues de esta Eurocopa 2000, bueno, no Eurocopa, de esta Nations League 2025. O sea, en los cuatro últimos torneos que han jugado, últimos cuatro torneos, perdón, que han jugado, han llegado a cuatro finales y solo han perdido una. Así que claramente son los favoritos. Y pues también tengo que poner ahí a Argentina, ¿no? Que son actuales campeones de finalísima de las dos últimas Copas Américas y, como no, pues del Mundial. Para ver en qué nivel pondría Portugal, vamos a analizar los últimos torneos que ha jugado la selección portuguesa desde el año 2016, que fue el año donde ganaron su primer título pues como selección, porque sí, a mucha gente se le olvida, pero Portugal históricamente es una selección chica y se dice, y no pasa nada, que antes de Cristiano Ronaldo habían clasificado a 3 mundiales y 3 Eurocopas. Quien puso a Portugal en el mapa claramente es Cristiano, que no te digo que ya es una selección grande porque pues todavía no lo es, pero sí es una selección que compite, que se pone entre los favoritos, que tiene grandes nombres y pues que ya tiene 3 títulos, ¿no? Pues de la mano de Cristiano Ronaldo han ganado la Euro 2016, como les digo, la Nations League 2019 Holanda y pues la Nations League 2025 que ganaron el día de ayer contra España. Así que ha ido subiendo de categoría Portugal, además de que igual con Cristiano han calificado a 5 de 5 mundiales y 6 de 6 Eurocopas. Claramente un cambio espectacular el que les dio el bicho. Así que vamos a analizar sus últimos torneos desde la Eurocopa del 2020, que por el COVID se tuvo que jugar hasta el 2021. Y pues igual, Portugal yo creo que en el papel venía bien. ¿Y saben por qué? Más que nada porque venían de 2016 ganar aquella Eurocopa, eran los actuales campeones en esta edición todavía, y además venían de ganar la Nations League un par de años antes. Así que si bien su Mundial de Rusia no fue el mejor y quedaron terceros en confederaciones, pues tenían esos dos títulos que las ponían ahí como una selección de la que había que tener cuidado. Y pues se confirmó que claramente es una selección que compite después de que calificaran con el grupo que les tocó, que el grupo que les tocó fue Alemania, ojito Alemania, Francia, que en ese entonces era actual campeona del mundo, y Hungría, que claramente pues era la más débil del grupo, pero los otros dos eran unos monstruos, ¿no? Y Portugal ahí tenía que ser la épica, y pues empezarían muy bien, primero como no en el partido asequible contra Hungría, le ganaron 3-0 con un doblete de Cristiano, ahí uno de penal si no me acuerdo mal, y el otro en el que se lleva al portero. Ya en la segunda, bueno, en la segunda fecha les tocaría contra Alemania, la 4 veces campeona del mundo, donde pues empezaron ganando, poco se la de eso, empezaron ganando 1-0 con gol justamente de Cristiano, pero luego Alemania se puso en modo aplanadora, les metió 4 goles, aunque hay que decirlo, entre esos hubieron 2 autogoles de Portugal, ¿no? Un poco de desconcentraciones por ahí, y pues ya el último fue Jota hasta el final con justamente una asistencia de Cristiano, ¿no? Aún así, llegaban vivos a la última jornada, llegaban con 3 puntos y pues con un empate era más que suficiente para asegurarse prácticamente entre los mejores terceros. Si bien en 2016 pasaron entre los mejores terceros a duras penas con 3 puntos, pues si eres tercero con 4 puntos prácticamente aseguras 100% pasar entre esos mejores terceros. Justamente aquí lo podemos ver, miren. Con 4 puntos se aseguraron pasar entre los mejores terceros Portugal, República Checa y Suiza. Ya solo de 3 puntos pasó Ucrania, así que en 2016 se la jugaron mucho.
Pero bueno, en ese último partido terminaron empatando 2-2 contra Francia, que creo que fue cuando Cristiano marca doblete y si no mal recuerdo, Benzema también marca doblete. O sea, partido curioso y bueno para los fans del Madrid como yo. Así pasaban como uno de los mejores terceros contra Bélgica en octavos de final, que si bien Bélgica que venía de en 2018 quedar tercer lugar de un mundial con una generación dorada que ya todos conocemos como Hazard, Lukaku, De Bruyne, Courtois, Vertonghen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero donde todavía los actuales campeones de Europa no pudieron con los belgas y terminaron perdiendo 1-0, un poco injusto hay que decirlo, fue con un gol tempranero del hermano de Hazard, no de Eden, sino de Thorgan, creo que se llama, pero que sí, que ya después Portugal intentó muchísimo, incluso Courtois paró varias, Jota falló como dos claras, si no recuerdo mal, pero sí, con eso se concretaba un fracaso para la selección de Portugal, si bien les digo que nunca ha sido una selección muy top, yo creo que si vienes de ser campeón de la Eurocopa 2016, de ganar la Nations League, contra Holanda y así, pues claramente yo esperaba un papel un poco mejor, no te digo ganarla, porque pues no es normal para una selección como Portugal, que históricamente había ganado un solo título en ese momento, pero mínimo unos cuartos de final, o sea, no puedes quedarte fuera en la primera instancia de eliminación directa, pero pues bueno, así fue, Portugal quedaba fuera y de aquí nos tuvimos que ir a la Nations League del 2021, la segunda edición de este torneo, donde si bien ya eran 4 equipos por grupo, se modificó un poco el formato, seguía siendo lo mismo, solo pasaba el primero de grupo y era directo a semifinales, y aquí le tocó un grupo parejito, les tocó contra Francia, que ahí todavía eran campeones del mundo, contra Croacia, que eran los subcampeones del mundo, y contra Suecia, que pues bueno, la más flojita, pero que bueno, Suecia es Suecia, ¿no? Y donde terminaron quedando fuera a 3 puntos de Francia. Imagínate ser 13 puntos en una fase de grupos y quedar fuera, y pues es lo que hay. O sea, Francia hizo 16 y pues aquí culminaba para mí puede ser, bueno, no fracaso, más que nada por el formato. Si bien es fase de grupos y eras el actual campeón, que bueno, por eso se puede decir fracaso, pues estabas con la campeona del mundo y si haces 13 puntos en una fase de grupos, para mí no es fracaso. O sea, todavía si hubieras quedado con menos puntos, pero es que perdieron el pase en el último partido, si no mal recuerdo, que juega Francia contra Portugal y gana Francia con un gol en solitario de Kanté. O sea, aún así los dos partidos contra Francia fueron muy parejos, así que no lo veo como fracaso, pero sí, quedó fuera en fase de grupos de esta Nations League. Y ojito, aquí se me olvida decir, a partir de esta Eurocopa del 2021 y esta Nations League, ya fue cuando empezó Portugal con una mejor generación de futbolistas. Fue cuando fueron saliendo jugadores como Bruno Fernández, como Bernardo Silva, como Rubén Díaz, como, ¿quién más? Como Jota. O sea, Portugal se iba haciendo de nombres de jugadores que eran titulares en equipos top y empezaba mal esa generación un poquito, ¿no? Quedando fuera en octavos y luego en fase de grupos de Nations League, pero bueno, ya era un cambio de generación considerable. De aquí nos vamos a Qatar 2022, donde le tocó en un grupo con Corea del Sur, que bueno, contra Uruguay y contra Ghana, que bueno, era asequible pasar. Al inicio se decía mucho que Uruguay seguramente iba a ser primera de grupo, sobre todo tomando en cuenta que habían eliminado a Portugal un mundial antes, pues en octavos de final. Pero pues al final terminó siendo una Uruguay bastante flojita y eso lo benefició obviamente a Portugal, los cuales empezaron ganándole 3-2 a Ghana en un gran partido que me acuerdo que casi se los empatan al final y que metería gol Cristiano. Luego en el segundo partido jugaron contra Uruguay justamente, el que era el que estaba hablando, y le ganaron 2-0 con aquel gol de Bruno Fernández y el otro no lo recuerdo, eh. Puede ser que haya sido, a ver, me quedé con la duda. Portugal versus Uruguay 2022. Ah, pues sí, fue doblete de... Estaba bien, iba a decir que el otro lo metió de penal Bruno. Y pues al final sí, con doblete de Bruno Fernández y por último hicieron un poco el pecho frío en la última jornada contra Corea del Sur. Aún así les dio para pasar como líderes de grupo con 6 puntos. Y les tocaba ir contra Suiza, que era un
Partido asequible. Si bien Suiza es una selección que puede decirse que es de segundo nivel en Europa, es una selección que tiene grandes jugadores y que compite, pero pues en este partido claramente no lo hizo. Portugal terminó ganando 6-1 y ya aquí se fueron hasta los cuartos de final contra una Marruecos que venía de eliminar a España y que Portugal le había ganado el Mundial pasado. O sea, en el papel yo veía favorita a Portugal, pero que con un gol en solitario en el primer tiempo se terminó definiendo este partido. Un gol de En-Nesyri, sale mal este Diogo Costa y, y si bien Portugal estuvo intentando todo el partido, pues ya no se pudo mover el marcador. Marruecos se defendió bien y aquí terminaba el paso de Portugal que si bien es cierto queda fuera, pues siento que había mejorado sus últimas actuaciones de quedar pues fuera en octavos de una Eurocopa y luego haber quedado fuera en fase de grupos de Nations League. Mínimo quedan en cuartos, que habían unos cuantos mundiales ya que no llegaban a cuartos. O sea, creo que puede ser que desde el del 2016, digo 2016, 2006 puede ser, porque en 2010 lo saca España, pero no me recuerdo si fue en octavos o cuartos. A ver, Portugal contra España 2010. A ver, sí, miren, fue en exactamente octavos de final que lo saca con ese único gol este David Villa. Así que miren, desde el 2006 no llegaban a unos cuartos de final. 2010, como les digo, fueron octavos, 2014 fase de grupos, 2018 otra vez octavos. Y bueno, si bien quedaban eliminados, volvían a dar un pase hacia el frente en este Mundial de Qatar 2022. Ya después se vino la Nations League del 2023, donde se mantendría el mismo formato de las anteriores, que o sea 4 por grupo, donde les tocaba con España, Suiza y República Checa. O sea que cuidado, era un grupo parejo. Como les digo, vean ahí, Suiza es una selección que compite. Al final quedó con 9 puntos y el que pasó fue España con 11, me acuerdo perfecto. Que si bien otra vez quedaron fuera en fase de grupos de este torneo, yo repito, igual que en el anterior, para mí no es fracaso ni mucho menos, porque estaban contra una selección como España, que es campeona del mundo y que en ese entonces ya tenía una gran generación de futbolistas. De hecho, desde el Mundial de Qatar ya empezaba esa gran generación de futbolistas que luego terminaría ganando la Eurocopa y ganando las Nations League. Bueno, la Nations League, que esta la terminan ganando y luego llegando a la final de ayer. Así que tiene mucho mérito competirle a esta España. Ayer le ganó Portugal hasta penaltis. Y pues aquí en los dos partidos me acuerdo que el primero lo empataron. Y ya el otro se decidió por un gol en un partido un poco injusto. Yo me acuerdo que Portugal había llegado bastante y pues al final quedan fuera otra vez. Si bien allá quedaron fuera con 13 puntos en la anterior contra Francia, en esta quedaron fuera con 10 puntos, a un solo punto de pasar. Así que no lo diría yo fracaso, pero otra vez se quedaban en este torneo dos seguidas en fase de grupos después de ganar la primera y pues era lo que había. Aún así es como les digo, ya era el segundo o tercer torneo de esta gran generación de Portugal que se ha ido formando. De ahí nos vamos a la Eurocopa del año pasado, la Euro 2024, donde Portugal tenía un grupo bastante asequible en el papel, pues les tocaba contra Turquía, contra Georgia y contra República Checa. Primero empezarían ganándole 2-1 a República Checa, que bien fue un partido muy sufrido, si mal no recuerdo lo termina definiendo con Seisao en los minutos finales. Y es que si algo caracterizó hasta Portugal con respecto a las anteriores de esta generación que ya se iba formando desde la Euro anterior, es que esta para mí fue la que peor jugó en los torneos. La Euro del 2024-21 quedas fuera con Bélgica, pero pues compitiendo, jugándole bien. Luego en Qatar 2022 quedas fuera en cuartos, que también fue igual, compitiendo, jugando mejor, teniendo muchas ocasiones y ahí el problema fue que no pudiste con la defensa de Marruecos. Y si bien luego vinieron las dos Nations League que quedaron fuera, fue igual, como les digo, compitiendo, quedándose a uno como en esta última contra España, a 3 en la otra contra Francia, pero siempre compitiendo, cosa que en esta Euro, si bien se compite porque van a ver hasta dónde llegan, pues siempre fue jugando con un fútbol bastante pobre, la verdad. Luego en el siguiente partido se le gana a Turquía 0-2, pero un poco igual, si bien se le gana más por individualidades que por juego colectivo. Y ya en el último, igual que en Qatar 2022, no sé qué pasó, en el último partido de la fase de grupos se hace un poco el pecho frío.
pierden 2-0 contra Georgia y aún así afortunadamente no les afectaba y Portugal pasaba como primera de grupo con 6 puntos, pero ahí pecho friándole un poco al final otra vez. Afortunadamente por quedar primeros pues les tocaba un rival asequible, les tocaba Eslovenia, pero es lo que les digo, esta Portugal jugando tan mal, le costó la vida ganar a Eslovenia, que todo el partido fue 0-0 cuando Cristiano desafortunadamente falla ese penal y se define hasta los penaltis donde gana Portugal 3-0, pero es que es lo que les digo. Si bien Portugal tiene un equipazo en hombres que se había ido formando a lo largo de esos años, de los años anteriores, le costó la vida ganarle una selección como Eslovenia porque en esa Eurocopa no sé qué pasó, Portugal jugó fatal. Aún así les alcanzaba para pasar a cuartos de final, regresaban a unos cuartos de final de Eurocopa y ahí, si bien fue lo mismo, igual les tocó contra una selección que si bien en nombre es mucho más como es Francia, tanto Francia como Portugal esa Eurocopa las jugaron fatal en cuanto a lo colectivo. Ambas plantillas tenían mucho nombre en sus alineaciones, grandes jugadores, Francia Mbappé, Portugal a Cristiano, pero pues fue lo mismo, ahí chocaron los mismos estilos de juego bastante pobre y se fue 0-0 hasta los penaltis donde terminó perdiendo Portugal con ese penal que ya todos conocemos de Joao Félix. Pero bueno, mínimo en cuanto a resultados en los últimos torneos principales que son Mundial y Eurocopa, pues ya se había pasado esos octavos de final que no se podía pasar con anterioridad, ¿no? Como la última Euro, el último Mundial. Y de ahí nos vamos a la Nations League de este año que pues la tenemos súper reciente. Aquí volvió a cambiar el formato, eran 4 de grupos, eso sí, como las dos anteriores, pero ya pasaban los 2 mejores de cada grupo, que para mí es mejor porque siento que era un poco injusto, como Portugal que en la anterior con 10 puntos o en la otra que gana Francia con 13 puntos te quedarás fuera, o sea, después de hacer una gran fase de grupos. Y en este grupo le tocó a Portugal contra Croacia, Escocia y Polonia. No voy a enfatizar mucho en los partidos de fase de grupos, pero sí fue cuando Cristiano alcanzó los 900 goles en esa fase de grupos y se hinchó de goles. En esta edición ya al pasar más equipos por grupo, pues tenía que haber una fase extra y se jugaron cuartos de final donde no fue del primero contra el segundo o los mejores terceros como en los otros torneos. Aquí se hizo por medio de sorteo donde a Portugal le tocó contra Dinamarca, que fue ese sonado partido donde en la ida en Dinamarca Portugal terminó perdiendo 1-0 igual, jugando bastante pobre, pero que afortunadamente en la vuelta se jugó mejor en casa y se terminó ganando 2-5 con un global de 3-5 a Dinamarca, pero cuidado que igual se sufrió, porque ese 3-5 en el global ya fue hasta el tiempo extra, o sea, Portugal los 90 minutos del partido normal los estuvo sufriendo muchísimo. Gracias a esta victoria pasaron a la siguiente ronda semifinales, que aquí es donde la mayoría pensaba que se iba a quedar Portugal, pero no fue así, o sea que fue contra Alemania, donde con un gran partido de Portugal y un juego muy pobre de Alemania terminó ganando Portugal 2-1 con aquel gol de Cristiano que ya vimos todos, fue hace poquito, se la pasa Nuno Méndez y poco más. Así que a Portugal le tocaba en la final contra España, la final de ayer que pues todos la vimos, un partido muy parejo donde si bien España dominó el partido como era de esperarse porque es su estilo de juego, y me refiero a dominar en cuanto a posesión, porque ya en cuanto a juego fue muy parejo, la verdad. Se notaban que eran dos selecciones con grandes plantillas que compiten, por un lado Portugal y por la otra la mejor selección del mundo como es España, donde en el partido regular justamente fue tan parejo que se empató 2-2 también con aquel gol de Cristiano y ya se fue hasta penaltis donde terminó fallando Morata y así Portugal consiguió su tercer título en su historia y su segunda Nations League. Que si bien muchos le bajan el precio a la Nations League, tiene muchísimo valor para una selección como Portugal y más tomando en cuenta a qué equipos les ganó. Le ganó a 2 selecciones campeonas del mundo, a la 4 veces como es Alemania y a España que es 4 veces campeón de Eurocopa, una del Mundial, una de Nations League y que venía invicto, o sea, no invicto, pero que venían invencibles, nadie les ganaba, es lo que les decía al principio del video. Venían de ganar la Nations League, luego la Eurocopa, luego ganaron los Juegos Olímpicos también, llegaron a esta final de Nations League y con una plantilla que derrocha talento, la verdad, pero sí, se hicieron con este torneo. Y tomando en cuenta todas estas torneos que jugaron, haciendo un resumen, viendo con quiénes quedaron fuera, si compitieron
a qué fases llegaron, cuáles ganaron, este sería, bueno, primero que nada yo diría que claramente son candidatos al siguiente mundial. Repito, no de los principales como son Argentina y España, pero claramente que lo son, dado los últimos torneos que han ganado y dado la plantilla que tienen y cómo han competido, que siempre que quedan fuera son contra selecciones top. En confederaciones fue contra una Chile Prime, luego fue contra Uruguay en un mundial que pues es campeona del mundo. Luego quedan con fuera con Bélgica, que pues Bélgica sabíamos la plantilla que tenían. Las Nations League quedan fuera en un grupo con España y en otro con Francia. Luego en la Euro quedan fuera con Francia en la anterior. Así que como podemos ver es una selección que claramente compite y pues yo los pondría en este orden. En el primer escalón yo pondría tanto Argentina como España, como digo. Luego en el segundo escalón yo pondría a... No sé si mucha gente estaría de acuerdo conmigo, pero pondré a Francia, Inglaterra y Portugal. Que ojito, pues ya hemos visto que Portugal compite, viene de ganarle esta final a España, que es la mejor. Yo creo que claramente se puede poner como una de las principales 5 a llevársela. Y bueno, en ese segundo escalón, mira, incluso te pongo a Brasil. Por el nombre que tiene Brasil, al final Brasil es Brasil. Ya en el tercer escalón, pues sí te puedo meter, no sé, Uruguay. Uruguay más que nada por nombre y lo que significa, ¿no? Porque pues ahorita están medio flojos. Pero te pongo Uruguay, Holanda e Italia. Y a lo mejor si me apuras un poco Croacia por lo que han hecho en los últimos mundiales, pero pues vienen algo flojos, hay que decirlo. Esos serían mis escalones, no sé si están de acuerdo conmigo, pero lo que sí yo creo que todos estamos de acuerdo es que después del nivel mostrado ayer contra España, claramente son candidatas. Repito, como lo voy a decir todo el video, no como es Argentina y España, claramente no. Pero sí pueden dar una sorpresa y llegar lejos en este mundial, que ojalá sea ganarlo, se lo merece el GOAT. Esperemos que se lo dé el fútbol, es lo único que le falta y sería el final perfecto, ¿no? Así que bueno, no sé qué les parezca mi análisis, espero que les haya gustado, díganme su opinión en los comentarios si es que creen que Portugal puede ser candidata, que si para ustedes hay otras que ponen por encima, que si lo ponen un escalón más abajo del que yo lo puse como el segundo, díganme todo, o sea, la verdad no me ofendo, no nada, para eso es esto, para comparar opiniones y pues nada, espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima. Chao.